Muy buen día, queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este día y pues bienvenidos a su clase de matemáticas de quinto grado. En esta ocasión les traigo tres lecciones: 14, 15 y 16, unidades y periodos, mañana o noche y línea del tiempo. En los tres lecciones vamos a ver lo que es el uso del tiempo, tanto en grandes cantidades como en pequeñas cantidades, como es el segundo, ¿sí? Y pues bueno, vamos a comenzar. Tenemos primeramente que las unidades de tiempo están dentro del Sistema Internacional de Unidades, y así como presentamos unidades de longitud, existen unidades de tiempo. Y bueno, depende de la magnitud, es como vamos a usar las unidades de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de longitud, que es por ejemplo el diámetro de la Tierra, pues se va a medir en kilómetros, ¿sí? Y el diámetro de una canica pues se va a medir en centímetros o milímetros. No tiene caso ahora sí que medirlo en kilómetros, porque tal vez sí se pueda, pero no es funcional, no es el caso. Entonces, en el tiempo es algo similar. Obviamente si medimos el tiempo de hace 10 años, pues no vamos a decir hace 500 millones de segundos, fueron hace 10 años, pegó tal huracán, o se murió tal artista, etcétera. No, simplemente usamos hace 10 años, ¿sí? Y pasó este acontecimiento. Y bueno, en cuanto a lo que es el tiempo, tenemos varias unidades, pero antes de que pasemos a las equivalencias, quiero que me copien este concepto en su cuaderno. Puedes pausar el video ahorita. Bien, continuamos. Primero tenemos las unidades geológicas y paleontológicas. Estas sirven para calcular algunos años de algunos objetos descubiertos o huesos, como son los de los dinosaurios. Y bueno, se van a calcular en unidades geológicas, que son unidades muy grandes de tiempo. Y bueno, la Tierra tiene su tiempo desde que se creó hasta la actualidad, y desde que se creó hasta la actualidad se dividen en cuatro eones, y estos a su vez se dividen en eras. Tenemos el primer eón, que es el eón edeico o el ádico, o sea, cualquiera de las dos es correcta. Y bueno, comprende desde el inicio de la Tierra, que no sabemos a ciencia cierta cuántos años tiene la Tierra, hasta hace 4.000 millones de años, que es cuando se tiene indicio de los objetos más antiguos de la Tierra. 4.000 millones de años. Y bueno, el inicio de la Tierra, como se los había dicho, no sabemos cuándo se creó ni hace cuánto se creó, ¿sí? Así que pues solamente existen teorías. Pero bueno, entonces vamos a ver desde el inicio de la Tierra hasta 4.000 millones de años, y de ahora en adelante, cuando digamos millones de años, se va a abreviar como MA. Tenemos el eón arcaico. El eón arcaico comprende desde el 4.000 millones de años hasta el 2.500 millones de años. Quiere decir que pasaron aproximadamente 1.500 millones de años. El eón proterozoico abarca desde los 1.500 millones de años hasta hace 542 millones de años. Aproximadamente pasaron 2.000 millones de años en esa eón. Y bueno, el eón fenerozoico, que es el eón donde ahorita estamos viviendo, y se divide en tres eras. La era paleozoica, que comprende desde 542 millones de años hasta 251 millones de años. La era mesozoica, que abarca desde 251 millones de años hasta 65 millones de años, aproximadamente cuando se descubrieron los primeros huesos de dinosaurios, aproximadamente. Y está la era cenozoica, que va comprendiendo desde 65.5 millones de años hasta la actualidad. Entonces estamos en la era cenozoica.
Es hora de anotar estos conceptos en tu cuaderno. Puedes pausar el video ahora. Bien, continuamos con la siguiente pantalla. Y es que ahorita vamos a ver algunos conceptos, varias pantallas de conceptos. Y aquí tenemos uno. El segundo es la unidad de tiempo del Sistema Internacional de Unidades. Así como el metro es la unidad oficial, así como el litro es la unidad oficial, el gramo es la unidad oficial, el segundo es la unidad oficial de tiempo en el Sistema Internacional de Unidades. Y bueno, aquí tenemos algunas equivalencias. Un minuto es igual a 60 segundos. Yo creo que es un dato que no ignoran, que todos sabemos y que aplicamos también. Una hora, pues claramente tiene 60 minutos, que a su vez tiene 3600 segundos. Bueno, tal vez a lo mejor este último dato no lo sabían, pero son 3600 segundos. Entonces multiplicamos 60 por 60 y nos da 3600 segundos. Voilà. Un día es igual a 24 horas. Claro, eso ya lo sabían. Pero a que no sabían que tiene 1440 minutos. Esto lo calculé multiplicando 24 horas por 60 minutos y nos da 1440 minutos. Y bueno, esos minutos los multiplicamos por 60 para que nos dé los segundos. Y adivinen qué, un día tiene 86.400 segundos. ¿Cómo la ven? ¿No les quedó el ojo cuadrado? Así de grandes son los segundos. Por eso dije desde el principio que depende el uso que le vayamos a dar, es la medida de tiempo que vamos a usar. Aunque el segundo es la unidad de tiempo oficial, no vamos a medir un día en segundos. Es que hace 86.400 segundos, o sea, ayer o hace un día, pasó, no sé, un streaming de videojuegos, ¿verdad? No vamos a decir eso, sino decimos, hace un día vi tal video en tal parte, etc. ¿Sí? Bueno, tenemos que un mes es variable. El mes es variable, ¿por qué? Porque generalmente tienen 30 y 31 días los meses, a excepción de febrero. Febrero tiene 28 días y cuando es año bisiesto, pues tiene 29 días, ¿verdad? Y precisamente aquí vamos a ver lo del año bisiesto. Y pues primeramente tenemos que saber que un año tiene 12 meses, ¿sí? Un año normal, no bisiesto, normal, dura 365 días. Y ahí me falta un pequeño dato que son 6 horas. 365 días con 6 horas dura un año. Pero generalmente esas 6 horas las dejamos y acumulamos. ¿Cómo las acumulamos? Claramente cuando llega el cuarto año, 6 por 4 son 24 horas, o sea, es un día. Ese día se le agrega en el año bisiesto y se le agrega un día más a febrero y por lo tanto ya no van a ser 365 días, van a ser 366 días en año bisiesto. Acuérdense que esto solamente ocurre una vez cada 4 años. Y bueno, tenemos que una quincena es igual a 15 días. Ahí me faltó poner una semana, pero pues sabemos que una semana tiene 7 días, ¿verdad? ¿Quién no sabe eso? Un bimestre tiene 2 meses, un trimestre tiene 3 meses, un cuatrimestre tiene 4 meses y un semestre tiene 6 meses. Obviamente no hay un dato, ahora sí que una terminación mestre de 5 mestre, no lo hay, no hay concepto tal. ¿Por qué? Porque no se usa. Sí, recuerden que desde el principio dijimos que las unidades de tiempo es dependiendo de cómo las usemos y cuál usemos. Tenemos un lustro que son 5 años, que también se le puede llamar un quinquenio. Un sexenio son 6 años, generalmente esto lo utilizamos para los presidentes o los gobernadores que duran un sexenio en el poder, es decir, 6 años. Una década es igual a 10 años y también se le puede decir decenio. Un siglo es igual a 100 años. Un milenio es igual a 1000 años. Y un cron es igual a 1000. No, un cron es igual a 1.000.000 de años.
quiere decir que la era cenozoica, mesozoica, perdón, fue hace 65.5 millones de años. Quiere decir que fueron 65 crones. Hace 65 crones sucedió la era mesozoica. Y bueno, estos son algunos conceptos que debes de saber. Puedes escribirlos en tu cuaderno o libreta pausando el video ahora. Bien, proseguimos. Vamos a ver el uso del siglo. Yo sé que el video se está tornando un poquito largo, pero son puros conceptos los que estoy explicando en cuanto al uso del tiempo. Así que es muy importante que lo sepas. Tal vez ya lo sabes, pero a lo mejor necesitas ver la explicación formal y científica. Vamos a ver el uso del siglo. En el uso del siglo, el siglo 1 comprende desde el año 0 hasta el año 100. El siglo 2 comprende del año 100 hasta el año 200. El siglo 3 comprende desde el año 200 hasta el año 300. Y aquí me voy a saltar un poco en el tiempo y me voy a ir hasta el siglo 5, que es el año 400 al año 500. Y me voy a dar otro salto más hasta el siglo 10, que es del año 900 hasta el año 1000. Hasta aquí vamos a dejar algo muy bien explicado, ¿sí? Generalmente solemos confundirnos en saber de qué año a qué año comprende tal siglo. Por ejemplo, si decimos el año 214, pensamos que es el siglo 2. ¿Por qué? Porque tiene un 2 al principio del 200, o sea, comienza con 214. Esto es erróneo, ya que es el siglo 3. ¿Cómo saberlo? Bueno, pues agarramos ese dígito 2 y le sumamos 1 solamente, y ese va a ser nuestro siglo 3. ¿Por qué? Porque comprende del 200 al 300. Sí está en el siglo, pero pues se empieza a contar desde 0 hasta el 100. Hasta que se cumpla el centésimo, empezamos el otro siglo, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, tenemos el año 512, pues es el siglo 6, porque si sumamos 5 más 1 son 6. Entonces siglo 6. En el caso del siglo 15, por ejemplo, que comprende desde el año 1400 a 1500, por ejemplo, el descubrimiento de América fue en 1492, fue en el siglo 15. Agarramos los dos primeros dígitos ahora, que es el 1 y el 4, me da 14, le sumamos 1 y nos da 15, y ese va a ser nuestro siglo 15. Bien, lo mismo pasa con el siglo XX, y di otro salto más en el tiempo, y tenemos el siglo XX, que comprende desde el año 1900 hasta el año 2000. Obviamente hacemos lo mismo en 1986, que fue cuando nació su servidor, pues fue el siglo XX. Entonces yo nací el siglo pasado. ¡Ay, que ya estoy viejo! ¿Sí? Pero bueno, ese no es el caso. Quiero que se ubiquen en que son el siglo XX. Sumamos el 1 y el 9, juntamos el 1 y el 9, perdón. Tenemos 19, le sumamos 1 y tenemos 20, siglo XX. Y bueno, el siglo XXI es en el periodo en el que estamos ahorita viviendo, que es a partir del 2000 hasta el 2100. Ahorita estamos en el 2020. Claramente comienza con un 2 y un 0, que es el 20, le sumamos 1 y es el siglo XXI. Y bien, es hora de copiar esta actividad, porque ahora sí vas a copiar y vas a completar, porque por ahí yo no te puse los siglos 4, tampoco te puse el siglo 6, ni el 7, ni el 8, ni el 9. Tampoco te puse el siglo 11, 12, 13 y 14. Y tampoco te puse el siglo 16, 17, 18 y 19. Así que vas a completar esos faltantes en tu cuaderno. Adelante. Bien, continuamos con el video. Aquí vemos una gráfica, ¿sí? Y quiero remarcar aquí que ten en cuenta este 0. Cuando nosotros abarcamos del año 0 hasta nuestra era, se va a hacer años de nuestra era. Cuando nosotros contamos del 0 hacia atrás, es decir, hacia la izquierda, y contamos ahora sí que al revés, ¿sí?
pues tenemos que son años antes de nuestra era, y generalmente tiene dos conceptos. Años antes de nuestra era se compone por las siglas ANE, que significan antes de nuestra era. Y también podemos ver en algunos libros de historia la abreviatura AC, que significa antes de Cristo. Ahorita les voy a explicar por qué se dice antes de Cristo. Luego tenemos las siglas NE, que es nuestra era, o sea, año 2020 NE de nuestra era, claramente. Pero también podemos decir DC, después de Cristo, porque se usa también, generalmente se usa en textos históricos, en historia, obviamente. Claro. Se dice después de Cristo porque como nosotros utilizamos el calendario gregoriano, que es lo que define los 12 meses, los 365 días, etc. El calendario gregoriano fue impuesto por el Papa Gregorio en el siglo XV aproximadamente, ¿sí? Entonces, como era un papa de la religión católica, pues puso que las siglas AC y DC para definir antes de Cristo y después de Cristo. Se supone que Cristo nació en el año 0, entonces tomó en cuenta ese año, bueno, pues sí, esa época para decir que después de él, ¿sí?, pues empiezan a contar los años, y antes de él pues ya también se contaban algunos años, pero pues generalmente esa es la explicación, por eso decimos después de Cristo, porque por el calendario gregoriano inventado, o bueno, pues expuesto por el Papa Gregorio. Bueno, ya con estas explicaciones muy amplias y vastas, vamos a contestar la lección 14 de la página 34 a la página 37 del libro de desafíos matemáticos. Está súper sencillo si es que pusiste atención a todo lo anterior, explícitamente hablando, ¿sí? Y pues con esto puedes contestar esta lección. Y bueno, tenemos la actividad 6, que es contestar la lección 16. Van a contestar la lección 14 y la lección 16. La 15 la voy a dejar para este video, próximo video, ¿sí?, que es la continuación de porque vamos a hacer operaciones matemáticas con el uso de minutos y horas. Entonces, puedes hacer esta línea de tiempo, que es la página 43, ¿sí? Y pues bueno, ahí vas a contestar unas preguntas para el uso de los siglos, que también ya previamente lo explicamos. Bien, yo te espero en la segunda parte de este video, porque no quiero hacerlo tan extenso, ¿sí? Te espero en el próximo segmento, ¿sí? Y espero que te encuentres muy bien. Ahorita nos vemos. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.